feminismo decolonial y sobre Abya Yala, que es bueno, su tema, y queremos oírte. Muchísimas gracias por estar aquí. Y the floor is yours. Gracias Adelina por esa presentación. Buenos días aquí en Colombia. Estoy en Bogotá en este momento, aunque nací en República Dominicana, nací en el Caribe. Yo creo que es muy importante porque es mi punto de partida. Gracias a Indriani por invitarme. Lamentablemente esta pandemia pues no nos permite darnos abrazos, pero de todas formas mi intención es llegarles con mi pensamiento, con mi activismo, para hacer esta conversación. Así que muchas gracias por la invitación. Estoy también súper emocionada por esta posibilidad. Y bueno, además yo creo que esto abre caminos, abre fronteras, ¿no? Para quienes estamos también desde un pensamiento crítico. Yo lo que quiero hacer es precisamente hablar de la propuesta del feminismo decolonial y luego articular todo esto al arte, ¿no? Porque como tú dices, Adelina, pues yo también soy artista y ha sido fundamental en mi vida este trabajo desde el punto de vista decolonial. Entonces voy a compartir pantalla para que sea más fácil inclusive la traducción. Decirles que yo soy parte del GLEFAS, que es el Grupo Latinoamericano de Estudios y Formación Feminista, que es un tejido de varias compañeras, compañeros que estamos en esta región, Abya Yala, y digo Abya Yala a propósito, porque América Latina han sido unos nombramientos que han venido precisamente de la colonización, y retomamos este nombre de Abya Yala, retomando la propuesta o ya el nombramiento que tenían los pueblos originarios, sobre todo particularmente los indígenas Kuna, que están entre Colombia y Panamá, que le llamaron Abya Yala a este continente. Por eso es muy importante también, porque sabemos que el lenguaje también es político, ¿no? Entonces, los puntos que voy a abordar es primero explicar lo que es el feminismo decolonial, sobre todo ese feminismo decolonial del cual yo vengo, cuáles son sus fuentes principales, que son fundamentalmente feminismos críticos, de los cuales nosotros también hemos sido activistas, ¿no? No solamente es la teoría, sino que hay un activismo y hay una teoría que se gesta a partir de ese activismo. Y también voy a presentar otra fuente importante, que es el giro decolonial, para quienes no tienen información sobre esto. En la segunda parte voy a colocar algunas críticas que ha hecho el feminismo decolonial al feminismo hegemónico y también a la izquierda, no solamente al feminismo, ¿no? A muchas de las propuestas que se propone en la transformación social, pero que siguen ancladas en una lógica totalmente euronorcéntrica, ¿no? Luego voy a pasar a las propuestas claves nuestras, ¿no? Y la última parte, para poder llegar a la última parte, que es la que me interesa en este seminario, pues necesariamente tengo que partir del punto 1, 2 y 3. Y la última parte, que es la cuarta, va a ser el feminismo decolonial y el arte. Es decir, cómo estamos desarrollando algunas prácticas pedagógicas y de acción política desde el feminismo decolonial. Esos van a ser los puntos que voy a abordar en esta conferencia, diálogo, como ustedes quieran. Entonces voy a empezar primero por las fuentes principales, ¿no? Que son, por un lado, las posturas críticas del feminismo y lo que es la opción decolonial. Lo primero que hay que decir es que el concepto, y aquí concepto es teoría y es práctica política también, fue propuesto por María Lugones, que fue una argentina que vivió muchos años en Estados Unidos, la perdimos hace 2 años, y ella se definía como una mujer de color. Recordemos que en Estados Unidos, donde ella hace su pensamiento fundamentalmente, mujer de color no es solamente un color biológico, sino un color político, ¿no? Y este concepto, esta categoría de mujer de color está evidentemente compuesta por compañeras afroamericanas, pero también compañeras de lo que se llamó el tercer mundo, ¿no? Como migrantes, por ejemplo, de diferentes lugares, de diferentes países de esta Abya Yala, una de ellas precisamente María Lugones, que fue argentina, ¿no? Trabajó durante mucho tiempo el tema de género, raza, colonización, de los feminismos del tercer mundo,
Y pues María ha desarrollado desarrolló a través de muchos artículos lo que ella proponía como feminismo decolonial. Sin embargo, yo también quiero recuperar una genealogía que es muy importante para muchas de nosotras, que es nuestro propio activismo. Y una de ellas son las afrofeministas, ¿no? Que desde los años 70 y 80 empezamos a hacer en esta región una interconexión entre las experiencias de sexo, raza, clase, que en ese momento le llamábamos variables codependientes, situaciones de opresión, experiencias de opresión interconectadas, ¿no? Donde todo eso también lo relacionábamos con el colonialismo y la esclavitud, ¿no? Pero no solamente ubicar nuestras experiencias en términos de cómo estábamos afectadas, ¿no? Por estos sistemas de opresión, sino también que nos interesó siempre recuperar las luchas y la resistencia que desde el mismo momento de la colonización han hecho nuestros pueblos. Y una cosa fundamental, solamente voy a decir algunas cosas, ha sido la visibilización del racismo en el feminismo, del cual la mayoría de nosotras hemos formado parte. Yo particularmente formé parte de este feminismo hegemónico, ¿no? De ese movimiento de mujeres que se pensaba de manera homogénea. Sin embargo, hemos sido las afros las primeras que, por lo menos en este continente, hemos colocado el tema del racismo en el feminismo. Y por otro lado, algunas que estaban en el movimiento negro a nivel general, el movimiento mixto, también comenzamos a colocar el tema del sexismo en el movimiento negro. Por tanto, es nuestro activismo que empieza a colocar, digamos, estos elementos claves y a partir de ahí entonces a teorizar. Yo aquí tengo algunas caras porque siempre me gusta, no me gusta despersonalizar. Por ejemplo, aquí arriba tenemos a Leila González, que fue una de las primeras pensadoras y activistas en Brasil, donde empezó en los años 70 a interconectar estas experiencias de sexo, de raza y de clase, donde también tenía una propuesta política, donde todos los movimientos teníamos que luchar en torno a ello. Tenemos aquí a Sergia Galván, de República Dominicana, una compañera con la que yo construí este movimiento en la isla, ¿no? Sueli Carneiro, una gran pensadora, filósofa, también Mara Viveros, estoy yo, está Yurema Bernet, que hemos sido clave para ir configurando este pensamiento y este activismo desde el afrofeminismo en Abya Yala. Pero también hay que decir que, a ver, ¿por qué no me quito? Allá. Que hemos también, nos hemos alimentado de otras compañeras afros, negras, de otros continentes, como por ejemplo de Estados Unidos, que van configurando lo que es el Black Feminism, ¿no? Ellas también, desde la época de los 60, por ejemplo, hablaron del entrecruzamiento de opresiones también, de raza, de clase, de sexo, de sexualidad, y a partir de ahí se han desarrollado una serie de conceptos claves, como simultaneidad de opresiones, que fue una propuesta de unos primeros colectivos que se llamó Black Feminism o Feminismo Negro, que fue el Río Combahee, ¿no? Que en su manifestación, hay un documento muy importante cuando ellas inician, que es este que tenemos aquí debajo, donde ya ahí dicen qué sería el Black Feminism, que fundamentalmente es una lucha frente a todas las opresiones, ¿no? A eso le llamaron simultaneidad de opresiones. Luego Patricia Hill Collins, que la tenemos aquí abajo, le llamó a eso matriz de opresión. Se ha llamado también co-sustancialidad, interseccionalidad, que ha sido uno de los conceptos más recientes, ¿no? Pero que interseccionalidad ya viene con un bagaje bastante importante en esto. Hay elementos claves que nosotras como feministas decoloniales retomamos también de la Black Feminism. Una de ellas es la experiencia como fuente de conocimiento, ¿no? No necesariamente el hecho de uno estar en una situación de opresión produce una conciencia sobre ello. Sin embargo, estas compañeras fueron claves para, a partir de la experiencia, como igual también lo hicimos en Abya Yala, generar unos conocimientos que también han sido teorías clave para el pensamiento crítico, no solamente para el feminismo. Y a partir de ahí, entonces, ellas han dicho eso que se llama, o que Patricia Hill Collins llamó el privilegio epistémico. O sea, tenemos un privilegio que esa experiencia particularmente genera un pensamiento, genera una conciencia sobre nuestras vidas, sobre nuestros pueblos y sobre el mundo a nivel general. Hay varios elementos claves que el Black Feminism ha propuesto. Por ejemplo,
cómo la violencia no solamente puede analizarse desde el punto de vista intrafamiliar o la violencia hacia las mujeres, como bien ha sustentado el feminismo hegemónico, que ha sido importante, sino que esta violencia ha sido analizada desde el punto de vista más complejo. Es decir, por ejemplo, la violencia estructural, la violencia policial, la violencia del Estado, la violencia militarista, la violencia capitalista en torno a las políticas neoliberales que también desarrolla, ¿no? El otro elemento clave es ampliar el concepto de división sexual del trabajo, que ha sido, digamos, una categoría importantísima en el feminismo a nivel general, donde se dice que el trabajo, digamos, está dividido en esferas, ¿no? Y también desvalorado según quien lo hace. En este caso, se había hablado de la división sexual entre hombres y mujeres, sin embargo, tanto el Black Feminine y el feminismo negro a nivel general hemos propuesto que ese concepto de división sexual tiene que ampliarse a división racial, en el sentido de que hay compañeras que son racializadas, que ocupan una serie de trabajos, por ejemplo, el trabajo doméstico, que es el menos valorado y el menos pagado, ¿no? Y además esto se articula con compañeras que son empobrecidas, ¿no? Porque no podemos hacer una separación entre el racismo y el clasismo a nivel general. Por tanto, y podemos ampliar, ¿no?, este concepto de división, por ejemplo, nacional del trabajo, donde también la nacionalidad marca ciertos tipos de trabajo, por ejemplo, en términos de las migrantes, ¿no? Que realizan un tipo de trabajo, sobre todo en los países del norte. Además de ello, la familia, por ejemplo, el feminismo blanco decía cómo la familia, digamos, es un espacio también de subordinación, de violencia hacia las mujeres. Nosotros hemos dicho, sí, es cierto. Sin embargo, esa familia extensa, que no es la nuclear, ¿no? Esa familia extensa también es un lugar de protección para muchas de las personas que están afectadas por estos sistemas de opresión. Entonces ampliamos también este debate a problematizar un poco qué significa la familia en nuestras vidas, ¿no? Y el otro elemento de los muchos es la importancia de la espiritualidad, una espiritualidad que es afrocéntrica en el sentido de que recuperamos ancestralidades históricas, ¿no?, que han sido negadas por la imposición del judeocristianismo, en este caso en la Via Yala, ¿no? Y nosotras empezamos a recuperar como parte de nuestra acción política, y también hay muchas investigaciones sobre este tema, sobre la importancia de esta espiritualidad para nuestras acciones políticas y para nuestras subjetividades. Igualmente, el tema de la música, a propósito del tema que nos convoca hoy, del arte, ¿no?, cómo han sido, digamos, maneras de hacer también política y generar una serie de pensamientos críticos. Y otro elemento es el cuestionamiento a esa sororidad que el feminismo blanco ha colocado, como que todas las mujeres tenemos que ser solidarias, tenemos que ser hermanas, cosa que, por un lado, evidentemente nosotras estamos a favor de la solidaridad, no solamente entre mujeres, entre pueblos, entre seres humanos, pero una de las cosas que ha dicho Audre Lorde, que la tenemos aquí, es que esa sororidad también esconde el racismo que muchas feministas hacen o despliegan en relación a compañeras afro, compañeras indígenas, compañeras campesinas, porque ellas se creen por encima de todas las otras, ¿no? Esos son algunos elementos que nosotras retomamos como feministas decoloniales de esta importante corriente en Estados Unidos, que es el Black Feminism. Aquí tenemos caras importantísimas como Barbara Smith, como Shirley Claire, como Bell Hooks, una de las más conocidas, Angela Davis, ¿no?, Audre Lorde, Patricia Hill Collins, entre muchísimas otras que han abierto, digamos, el panorama no solamente del feminismo, sino también del movimiento por los derechos civiles, del movimiento antirracista, de los movimientos capitalistas. La otra fuente importante para nosotras es lo que han producido, pensado, accionado mujeres y feministas indígenas de esta Via Yala. Ellas también han hablado de la triple opresión de raza, de etnia, de clase, de género. Y hay un elemento central que asume el feminismo decolonial a partir de la experiencia de estas compañeras y de otros pueblos, y es la importancia de lo comunitario y de los pueblos. Y esto es muy importante porque una de las cosas que nosotros aprendimos del feminismo blanco era el separatismo, ¿no? Y aquí las compañeras nos han enseñado que ellas no pueden accionar solas, independiente de sus pueblos, de sus comunidades. Eso no quiere decir
que los hombres, muchos hombres indígenas, no sean machistas, ¿no? Sin embargo, siempre se ha planteado que esto tiene que ser abordado en comunidad, porque precisamente estas opresiones como el racismo, el clasismo, el etnocentrismo, el despojo, afecta a comunidades completas, ¿no? Entonces, esta lucha, digamos, que es imbricada, no puede ser en lógica del separatismo que nos enseñó el feminismo blanco. También ellas han luchado por la invisibilidad de los movimientos, en los movimientos sociales del cual ellas han formado parte y que la han invisibilizado como mujeres también. Y otro elemento clave ha sido pensar esas ontologías relacionales, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas fundamentales de los pueblos indígenas, particularmente las mujeres indígenas, ha sido pensar cómo no podemos continuar con una visión antropocéntrica donde lo humano, que recordemos que lo humano siempre ha sido pensado como el hombre blanco, heterosexual, católico, no, por lo menos en este contexto, se ha pensado por encima de los otros seres que existen en el territorio, ¿no? Como el río, como la montaña, como los animales, etc. Estas ontologías relacionales lo que está planteando es fundamentalmente que todos y todas somos parte de un mismo mundo, y yo creo que la pandemia, no, ojalá que nos haya enseñado esta situación, ¿no? Por tanto, el territorio aquí es fundamental, ¿no? Es fundamental, y lo que es la comunidad y la comunalidad, que al mismo tiempo hay un ruido que no sé qué pasa. La comunalidad es una propuesta que entiende que a la vez que hay despojo por las multinacionales, por los capitalistas, etcétera, también los pueblos, desde el mismo momento de la colonización, han resistido. Y hay tensiones entonces en estas dinámicas sociales donde está el territorio, digamos, como centro de esto, ¿no? Aquí tenemos algunas compañeras, Aura Cumes, Maya Kitchel de Guatemala, Gladys Tzutzul de Guatemala también, Lorena Cabnal, que es parte del feminismo comunitario guatemalteco, está Julieta Paredes, que también es parte del feminismo comunitario, está Silvia Rivera Cusicanqui, una gran pensadora boliviana, ¿no? Y son estas compañeras y muchas otras más que también han aportado elementos claves al feminismo decolonial y son fuentes importantes para nosotros. Por otro lado, está la corriente autónoma latinoamericana, de la cual también yo formo parte, que empezó en los años 90 a cuestionar las políticas neoliberales que institucionalizaron, digamos, los movimientos sociales a nivel general, el feminismo, pero también los movimientos sociales. En ese sentido, hicimos una denuncia de la dependencia política y económica mediante estas políticas de desarrollo a estos países del llamado tercer mundo, ¿no? Esta política de desarrollo que ha implicado intervención no solamente militar, sino también epistémica en términos de políticas neoliberales a través, por ejemplo, de fundaciones, ¿no? O de las instituciones del orden global como la ONU, el Fondo Monetario Internacional, la USAID, más muchas más, que en el norte global encontramos que vienen a estos países a intervenir. Uno de los problemas que tenemos en este momento, por ejemplo, es cómo las multinacionales entran a los territorios precisamente afros, indígenas, campesinos, a despojar, ¿no? Y eso ha implicado incluso el asesinato de líderes sociales, que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy. Esta institucionalización, entonces, llevó a una institucionalización de los movimientos sociales, particularmente del feminismo, ¿no? Y lo que decíamos era que ha habido una tecnocratización, es decir, muchos movimientos que antes eran radicales se han convertido en ONGs con el apoyo de los estados nacionales, pero también de esta cooperación internacional y estas instituciones globales que también han impactado en los movimientos sociales, imponiendo una serie de agendas de lógica de derechos, pero desde la visión totalmente norcéntrica, ¿no? Y nuestra propuesta siempre ha sido la autonomía y la autogestión frente a los partidos políticos, frente a los estados, frente a las ONGs y frente inclusive a la academia, porque nosotras evidentemente, y yo que doy clase en la academia, sabemos que tenemos que hacer un pensamiento crítico, también tenemos que hacer una disputa en la academia, pero una de las cosas fundamentales nuestras es
fortalecer nuestros movimientos sociales, porque la academia sabemos que es parte, ¿no?, de la colonialidad y tiene sus límites. Lo que hay que fortalecer fundamentalmente son los movimientos sociales. En ese sentido, la corriente autónoma latinoamericana y caribeña ha sido fundamental para el feminismo decolonial, ¿no? También, por ejemplo, una de las cosas que retomamos son los aportes del feminismo materialista francés, donde aquí hay un aporte que para mí son las más radicales, ¿no? Desde los años 70 también, donde aquí hombres y mujeres no se perciben como una biología, ¿no?, o una construcción social con base a una biología, sino que ellas utilizan el concepto de clase de sexo. Esta clase de sexo se define fundamentalmente a partir de relaciones sociales, que Colette Guillaumard le llamó el sexaje. El sexaje no es más como cuerpos, vidas, relaciones son apropiadas, y cuando estoy hablando de apropiación, no estoy hablando de explotación, que también lo hay, sino que la apropiación es un tipo de trabajo que se hace y que no es pago. Por ejemplo, el trabajo doméstico que hacen muchas mujeres, o el trabajo que hacen muchos hombres racializados indígenas que no se les paga, que son especie de servidumbre o de esclavitud también contemporáneas, ¿no? Entonces, eso nos permitió también superar esta idea de que solamente hombres y mujeres son construcciones sociales a partir de una cuestión biologicista, que también es cierto, pero complejizamos esta noción para poder hablar de relaciones sociales, poder contextualizar inclusive qué tipo de relación social estamos hablando. Y un elemento clave que nos aportó el feminismo materialista francés es cómo, y particularmente Monique Wittig, cómo la heterosexualidad, cuando estamos hablando del tema de la sexualidad, no es una simple opción como otras, ¿no?, sino que es un régimen político. Y este régimen político tiene que ver no solamente con a quién yo deseo, si es una persona del mismo sexo o no, sino que es un régimen político que atraviesa las relaciones económicas, atraviesa, yo, por ejemplo, en mi libro La Nación Heterosexual, muestro ahí cómo la noción de nación y conjuntamente el Estado-nación ha sido también heterosexual, ¿no? Desde cómo pensar la familia, qué piensan las constituciones nacionales, cómo piensan las mujeres, cómo se piensan los hombres, quiénes son los que toman las decisiones para supuestamente construir una lógica democrática, al finalmente es el régimen heterosexual, ¿no? Por tanto, esto ha sido un soporte teórico y político de una corriente de la cual también yo vengo, que es el lesbianismo feminista, ¿no? Y con esto, como feministas decoloniales, articulamos cómo esta heterosexualidad surgió desde el mismo momento de la colonización, y bueno, hemos mostrado cómo eso ha sido históricamente construido, por lo menos en esta Vía Yala, a partir del proceso colonial, ¿no? Bueno, a propósito de la India, hemos también dialogado, hemos asumido, digamos, una serie de aportes que han hecho Chandra Mohanty y Spivak sobre tres conceptos claves que para nosotras son súper importantes. Una de ellas es violencia epistémica y colonialismo discursivo, que van, digamos, al mismo tiempo. Y esto tiene que ver con la violencia del tipo de intención que se tiene cuando se vienen, por ejemplo, mujeres del norte o feministas del norte a estudiar a las mujeres del sur, ¿no?, viéndolas siempre como víctimas, con una serie de teorías que no se aplican, por ejemplo, a ciertos contextos de Abya Yala, lo cual constituye una violencia epistémica y un colonialismo discursivo. Hay unos discursos, unos pensamientos, unas teorías que son elaboradas a partir de la experiencia de Europa y Estados Unidos, sobre todo de gente blanca, y que viene a aplicarse entonces a América Latina. Y el otro concepto que para nosotros es muy importante es el que propuso Spivak, Gayatri Spivak, de esencialismo estratégico, porque recordemos que uno de los impactos que ha tenido el feminismo es desde el postestructuralismo y el postmodernismo, donde se decía que las identidades no tenían ningún sentido, ¿no?, que eran contingentes, etcétera. Nosotros estamos de acuerdo que no puede haber
una homogeneización de las mujeres o de las negras o de los negros, de los indígenas. Sin embargo, a pesar de que estas categorías, por ejemplo, han sido construidas también desde la lógica colonial como indio, negro, mujer, lesbiana, etcétera, para nosotros siguen siendo importantes, obviamente dándole un giro en términos de su contenido y su intención, y es que estas identidades nos sirven para la movilización política, ¿no? Es decir, no asumiéndolas como homogéneas, ni mucho menos, sino como estratégicas, es decir, identidades políticas estratégicas, y en ese sentido Spivak dice, a veces es necesario cierto esencialismo estratégico para poder posicionarnos también frente a la matriz de opresión de raza, de clase, de sexo, de sexualidad, de nacionalidad, etc. Por tanto, de estas compañeras también retomamos estas propuestas. Y a propósito de eso, pues también retomamos algunos postulados de lo que es el feminismo postestructuralista, de asumir las identidades que no son esenciales, sino que son también construidas históricamente, que necesitamos también una deconstrucción en el sentido no solamente de esta construcción de las identidades, sino una deconstrucción de los discursos, de las teorías que han sustentado el feminismo hegemónico en ese sentido. Aquí es importante también entender el discurso como práctica política, que ha sido una propuesta del postestructuralismo a nivel general. Esos discursos que no sencillamente son lenguajes, sino que hay significados, significantes, etcétera, y que son súper importantes. Y evidentemente, pues también un elemento clave son los límites de la política de identidad. Es decir, nosotras pensamos como feministas decoloniales que uno de los problemas de los movimientos sociales es seguirse asentando en identidades, ¿no? El movimiento negro, el movimiento indígena, el movimiento de mujeres, etcétera, que muchas veces no tienen un proyecto de liberación, ¿no? Sino sencillamente un proyecto de incluirse en lo que son las instituciones coloniales como el Estado, como la academia, y no hay un proyecto de liberación que realmente ataque lo que son la matriz de opresión de raza, de clase, etc. Por tanto, entendemos que si bien, como dijimos anteriormente, las identidades son importantes, las identidades también tienen límites para un proyecto de transformación social, ¿no? Y esto lo retomamos de este feminismo postestructuralista. Por otro lado, bueno, esas son como las fuentes de los feminismos críticos que nosotras retomamos como feministas decolonial. Ya he ido diciendo más o menos cuáles son algunos elementos. Son muchos más, pero el tiempo no me da para seguirlo explicando con más detalle. La otra fuente importante para nosotras es lo que se llama la opción decolonial, o el proyecto modernidad-colonialidad, o también el giro decolonial, ¿no? Son estos pensadores, pensadoras que han ayudado, digamos, a reinterpretar cómo se ha construido una historia hegemónica, ¿no? Y hay aquí conceptos claves que nosotras como feministas decoloniales retomamos. Una de ellas es la modernidad eurocentrada, una propuesta de Enrique Dussel, que está por aquí abajo, que es un filósofo de la filosofía de la liberación en esta Via Yala, donde Dussel dice: hay dos maneras de entender la modernidad, entendiéndose aquí modernidad como una matriz civilizatoria, ¿no? Una que dice Europa, que es, ¿no?, que dice, bueno, a partir de la reforma, a partir de la ilustración, a partir del renacimiento, es que Europa entonces se hace mundial. Y que muchos países entonces asumen cierta lógica de esta matriz civilizatoria. Dussel dice que también hay una manera decolonial de entender la modernidad, y es que empieza precisamente en 1492, cuando empieza el colonialismo, es decir, el siglo XV, donde los colonizadores, en este caso españoles, portugueses, holandeses, etcétera, se encuentran con ese otro, que son los pueblos originarios. Es a partir de allí, ¿no?, que empieza a Europa a autocentrarse, ¿no?, a autorreconocerse como el centro del mundo, que eso implicó, digamos, desde formas religiosas impuestas, epistemológicas, subjetivas, etcétera. Y esto es importante en términos de una memoria distinta a la que nos han dicho en las escuelas, evidentemente, de que Colón vino a descubrir América o que fue una conquista, etcétera, etcétera. Y esto entonces, a partir de ese hecho, se hace lo que
este grupo de pensadores y pensadores llama el sistema moderno colonial, y es que a partir de ese momento se empiezan a hacer unas jerarquías sociales, raciales, de sexo, de sexualidad, etcétera, en el mundo, particularmente en esta América, que Dussel dice que América siempre se consideró como la periferia de Europa, ¿no? Y esto empieza aquí, es decir, estas jerarquías que hoy encontramos, ¿no?, del racismo, del sexismo, del clasismo, de la heterosexualidad, empieza precisamente con lo que se llamó en la historiografía hegemónica el supuesto descubrimiento de América, y que eso genera entonces una articulación a nivel mundial, que es lo que le llaman el sistema moderno colonial, ¿no? Pero, digamos, esta Via Yala fue fundamental para eso, y particularmente el Caribe, ¿no? De donde vengo yo, la isla que compartimos Dominicana y Haití. Me gusta llamarme isla, porque fueron los colonizadores precisamente que dividieron lo que hoy se llama República Dominicana y Haití. Fue el primer laboratorio, digamos, de la colonización, donde luego se extendió al resto de las Américas, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, hay un concepto clave para nosotras que propuso este compañero que está aquí, Aníbal Quijano, que también lo perdimos hace algunos años, que es la colonialidad, ¿no? Le dicen el lado oscuro de la modernidad. ¿Por qué? Porque es la parte que no se ve y que no se quiere ver. La colonialidad no es más que una secuela del colonialismo hasta el día de hoy, ¿no? Con sus jerarquías, con su forma de pensar, con sus epistemologías, etc. Y a partir de ahí, entonces, hay unos conceptos como, por ejemplo, colonialidad del poder, que es una propuesta de Aníbal Quijano, que tiene que ver con relaciones de explotación, de dominación, de conflicto, y que se refiere fundamentalmente a la economía y la política. Es decir, cómo se dan las lógicas de dominación en términos económicos, en términos políticos, que representa el Estado-Nación como el centro, ¿no?, de la vida social, que representa la lógica capitalista, que representa la lógica de la democracia, y cuáles son los impactos que han tenido en estos lugares como Abya Yala, pero también podríamos hablar también de la India, ¿no? Y también hay un tipo de colonialidad, que es la colonialidad del saber, una propuesta de Edgardo Lander, aunque fue primero de Quijano, pero él la desarrolla mucho más, que tiene que ver con la epistemología, es decir, con el conocimiento que producimos, ¿no? Una epistemología, un pensamiento, la filosofía, la ciencia, las lenguas, los conocimientos, un tipo de conocimiento que ha sido desdeñado, ¿no?, por las lógicas euronorcéntricas, y que nos han enseñado inclusive en la universidad, ¿no? Al día de hoy sabemos muy bien que eso todavía en la universidad hay ciertas lógicas de cómo producir conocimiento, y más ahora, donde la productividad tiene que ser fundamental, escribiendo papers en inglés, etcétera. Sin embargo, los conocimientos que la gente hace cotidianamente, que nuestros pueblos han hecho, que además han teorizado, ¿no?, frente a tanto a la opresión como también en torno a la resistencia, pues esos conocimientos no se consideran conocimientos, se consideran saberes, ¿no? Y el otro tipo de categoría clave para nosotros es la colonialidad del ser, que es una propuesta del puertorriqueño que está por aquí, Nelson Maldonado, que él analiza, por ejemplo, cómo desde el mismo momento de la colonización hubo una deshumanización. Esto tiene que ver con todo el debate de Bartolomé de las Casas, Ginés de Sepúlveda, que preguntaba si los indios, así como le llamó Colón, eran humanos o no eran humanos, ¿no? Y este nivel de humanidad, o sea, eran los colonizadores que se consideraban humanos, y primero a los grupos originarios y luego a los africanos y africanas traídas como esclavos. Nunca se les consideró humanos, sino como bestias, ¿no? Precisamente para justificar su esclavitud. Pero como la colonialidad es una secuela, es un patrón de poder que permanece hasta hoy día, esto nos puede permitir ver la continuidad, porque al día de hoy, a esta hora, ¿no?, también hay seres humanos que no se consideran humanos, particularmente los grupos indígenas, afros, etcétera, donde hay un racismo estructural, ¿no? No es casual que, por ejemplo, las políticas neoliberales desarrollistas y las políticas que tienen que ver con la intervención
vayan a los territorios afroindígenas donde se están despojando, donde se mete el petróleo, donde sacan los recursos naturales, porque a estas personas no se les considera que son, o sea, que son humanos, ¿no? Y el territorio ahí se considera como una mercancía, no como un tejido social como los pueblos lo han hecho. Es decir, no es que estamos hablando solamente de 1492, es que eso continúa hoy en la colonialidad contemporánea. Y por último, otro concepto que nosotros retomamos de esta propuesta precisamente es la de María Lugones, que es la colonialidad del género. María sustentó que el género, como se entiende ahora, es un concepto colonial, en el sentido de que, por ejemplo, en un principio, las indígenas, los africanos, precisamente porque no se lo consideraba humanos, entonces no tenían género, eran sencillamente mercancía para la esclavitud, ¿no? Y una mujer esclavizada, por ejemplo, una esclavizada, podía ser violada como podría ser violada un animal, por ejemplo, ¿no? Y eso hace entonces que cuando el género se construye como categoría, representa fundamentalmente lo que es la experiencia de mujeres y hombres blancos de Europa. Obviamente, luego hay un sistema, un proceso más bien, de patriarcalización donde se va instalando el género. Por ejemplo, yo tengo un artículo que tiene que ver con las leyes de Burgos del 1512, donde los colonizadores ya empiezan a decirle a las indias lo que tienen que hacer, que es quedarse en la casa, se le impone el matrimonio, las lógicas, por ejemplo, donde los hombres se supone que tienen que tener un poder igual que los colonizadores, todo esto entre comillas, porque los colonizadores nunca quisieron que los indios tuvieran el mismo poder que ellos, ¿no? Y entonces ahí podemos ver etnográficamente dónde se empieza a imponer género, a partir de este proceso colonial. Por tanto, eso tiene implicaciones para nuestras teorizaciones hoy, ¿no? No solamente para entender cómo se dio el género históricamente, sino qué implicaciones también tiene esto para el día de hoy, ¿no? Bueno, hay otras propuestas importantes que nosotros retomamos, como por ejemplo el colonialismo interno. Aquí Silvia Rivera Cusicanqui, que es una gran pensadora boliviana, no le gusta la propuesta de colonialidad porque ella dice, existe todavía el colonialismo interno en nuestros países, ¿no? Que es una propuesta de hace mucho tiempo de Pablo Casanova. Particularmente yo creo que la colonialidad no niega que exista todavía el colonialismo interno. La colonialidad sencillamente lo que está mostrando es que hay un patrón de poder, ha habido un patrón de poder que todavía permanece hasta nuestros días, donde se puede ver continuidades y discontinuidad. Y el otro concepto que ya yo expliqué es el de la comunalidad, que es una propuesta de Floriberto Díaz, que es un miche, es decir, un pueblo indígena, los miches, y de Jaime Martínez Luna, que es zapoteco, donde ellos dicen todas las tensiones a partir de la resistencia que hace la gente en las comunidades, ¿no? Entonces, son estas propuestas importantes. Bien, entonces paso ahora a las críticas y se derivan de lo que yo vengo hablando, ¿no? ¿Cuáles son las críticas fundamentales que nosotras como feministas decoloniales hacemos? Primero, esta lógica del desarrollo, ¿no? Que se ha impuesto, un desarrollo que además es desde la lógica norcéntrica, ¿no? Este desarrollo que es progreso, que es el punto de partida y de llegada precisamente es Europa, luego Estados Unidos, hay que ver lo que va a pasar con China ahora, ¿no? Que nosotros también cuestionamos que lo que no existe, o sea, no hubo conquista ni encuentros de cultura como el discurso hegemónico quiere instalar, sino que lo que hubo fue una colonización, un despojo, etc. Criticamos también el patriarcado universal, un concepto clave del feminismo, ¿no? Sin embargo, nosotras decimos que no en todos los momentos, que no en todos los lugares ha habido patriarcado, cuando entendemos el patriarcado no solamente como una actitud individual de los hombres hacia las mujeres, sino como un sistema que implica el control de los medios de producción. Ideológicos como medios de comunicación, iglesias, educación, pero también la producción económica. No todos los hombres de nuestros pueblos han sido patriarcales en el sentido de que no han controlado estos medios. Pueden ser y casi siempre son machistas, que es distinto, pero no podemos hablar de un patriarcado universal, ¿no? Porque además esto deriva en plantear en que todos los hombres todos son los enemigos, ¿no? Como siempre creímos durante un tiempo. En ese sentido también criticamos que todas las mujeres comparten, digamos, un sistema de género
por el hecho de ser mujeres. Esa es una de las cosas que nosotros cuestionamos hace mucho tiempo desde el feminismo afro. Y en ese sentido, eso tiene implicaciones para nuestras teorizaciones, pero también para nuestros activismos, ¿no? Una de las críticas que hacemos es cómo la genealogía, tanto las teóricas como también las prácticas políticas, se hace una genealogía desde Europa y desde Estados Unidos. Nosotras rescatamos una genealogía propia de este continente por parte de las posiciones críticas que han habido y obviamente no descartamos, como lo hacemos por ejemplo con el feminismo materialista francés, visiones críticas que también se han desarrollado tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no? Criticamos también, y una de las cosas clave para esto es cuál es el sujeto de la lucha política. Si la lucha política es solamente la violencia hacia las mujeres, pues obviamente el sujeto de la lucha van a ser las mujeres. Nosotras, como asumimos que una lucha fundamental tiene que ser la matriz de opresión, eso quiere decir que entonces los sujetos tienen que ser múltiples y tiene que haber un compromiso por parte de las personas, de los movimientos, de los colectivos, hacia una lucha, hacia toda la matriz de opresión. No solamente que las mujeres anden luchando por la violencia hacia las mujeres o la gente afro esté luchando contra el racismo, sino que tiene que haber una lucha de múltiples sujetos, ¿no? Obviamente también criticamos esta lógica del progreso de la conquista de los derechos, sencillamente porque algunas mujeres que tienen privilegio de raza y clase están en ciertos sistemas de poder, ¿no? Eso no nos representa a todas las que hemos sido marcadas como mujeres. Esto tiene que ver también con la historia lineal que se empezó a hacer en la lógica de la modernidad colonialidad, ¿no? Criticamos también esa dependencia que tenemos al norte, tanto en las teorías como en las propuestas políticas, esa influencia, por ejemplo, de la cooperación internacional que está, digamos, pintada de solidaridad internacional, pero que sabemos muy bien cuál es la lógica de la cooperación en términos de la geopolítica del mundo, y no es sencilla. Nosotras a eso siempre he dicho particularmente que hace tiempo que lo que Europa tiene y lo que Estados Unidos tiene como riqueza que ha hecho que sea un centro del mundo es porque ya hace tiempos robaron en este continente muchas de las riquezas que teníamos ahí. Por tanto, tiene que haber un proceso de reparación, tiene que haber un proceso de recuperación. Ese concepto de cooperación internacional tenemos necesariamente, y eso es lo que hacemos las feministas decoloniales, empezar a cuestionar, ¿no? También una de las críticas es la dependencia del Estado Nacional. Sabemos que el Estado Nacional es un espacio de disputa, pero también y fundamentalmente es una institución colonial, ¿no? Que reproduce también estas lógicas de la matriz de opresión, ¿no? Y ahora, con sus multiculturalismos, por lo menos en este lado del mundo, de la Via Yala, que a partir de los 90 se empezó a pensar la inclusión a este Estado Nacional de la gente negra, de la gente indígena, etcétera, lo que hacen es algunas reformas, algunas políticas públicas, ¿no? Que lo incorporen en términos de reconocimiento cultural solamente, pero el Estado, de hecho, no hace nada para eliminar el racismo estructural, el sexismo estructural, etcétera. Por tanto, reproduce la matriz de opresión. Entonces, hay que tener también cierta autonomía del Estado en relación a eso. Necesitamos además construir otro tipo de memoria a partir de la historia que se ha contado y cómo se va construyendo la historia hegemónica por parte de las élites. Y eso es muy importante para nosotras en términos de autoinvestigación. Necesitamos la gente subalternizada, los condenados del mundo, como diría Fanon, hacer nuestras propias investigaciones. No que los blancos, ¿no? los privilegiados de raza y de clase vengan a seguirnos haciendo solo materia prima de sus propias investigaciones. Por tanto, es importantísimo el proceso para construir otra historia. Y obviamente una crítica a estos determinismos que siguen, por ejemplo, hoy en el feminismo. No sé si en la India o en España está así, pero hay una lógica totalmente biologicista todavía al día de hoy, ¿no? Que piensa que las mujeres son mujeres porque tienen una vulva, por ejemplo, ¿no? Y que la opresión de la mujer no lo puede entender ninguna otra persona que no sea salida de esta investigación. Estos determinismos siguen siendo súper peligrosos porque además tiene materialidad, tiene ideología y también tiene discurso en nuestras prácticas políticas y teóricas, ¿no?
Entonces, derivándolo de ahí, ¿cuáles son nuestras propuestas? Pues la reinterpretación de la historia hegemónica. Decimos que lo que hubo fue una colonización, un saqueo, un genocidio, un despojo que todavía continúa hoy. Necesitamos revisar ese feminismo hegemónico y las propuestas de izquierda eurocentradas. Por ejemplo, la izquierda todavía sigue parándose en que la clase es lo fundamental. Y además sus teorizaciones son de Europa, es decir, la clase en Abya Yala tiene que ver con otras cosas, como por ejemplo el mercado informal, ¿no? Donde está la mayoría de la gente, donde la pandemia hoy está tirando a la gente a la calle a buscar comida, porque no hay empresas, fábricas que fueron, digamos, los referentes del marxismo. Yo obviamente estoy de acuerdo con muchos de los análisis de Marx, pero también tenemos que aplicar estas teorías a las realidades de nuestros pueblos, ¿no? Nuestra propuesta es la imbricación de opresión, que tiene que ver con un análisis estructural, sistémico, regional, local y subjetivo. ¿Cómo es que se da esa matriz de opresión sexista, racista, clasista? Y que además nosotros decimos, eso es parte de la episteme fundamental de la modernidad, colonialidad, que todavía hoy está digamos, vigente, ¿no? Para nosotros es fundamental la relación entre pensamiento y práctica política. Esta idea cartesiana de que el pensamiento va por un lado y la práctica política va por otro no tiene sentido. Nosotras desde nuestra práctica política hemos generado pensamiento y el pensamiento también tiene que generar prácticas políticas. Y esto se hace colectivamente, en comunidad, en movimiento y además a partir de prácticas otras como el arte, cosa que ya casi voy a hablar, ¿no? Para nosotras, como ya dije, es importante la autonomía, la autogestión, fortalecer, digamos, como múltiples sujetos tenemos que estar en las luchas políticas en función de proyectos políticos y no de identidades. Y obviamente recuperar otras visiones como la comunalidad, lo común, frente a la lógica individualista neoliberal, ¿no? Este modo de hacer colectivo, la palabra como un centro importante que nuestros ancestros nos han enseñado, estas redes de apoyo, soberanía alimentaria, estas como visiones y ontologías otras que nos enseñan cómo se puede reproducir la vida y no estar todo el tiempo solamente frente al saqueo, frente a los genocidios, frente a los desalojos, etc. Y como ya dije, eso no necesariamente se hace en esferas institucionales, como estados, universidades, partidos, etc. Bien, entonces, pasando a la última parte. Evidentemente, como la compañera me presentó, yo he sido artista hace mucho tiempo, me viene por mi línea paterna, ¿no? La música fundamentalmente. Y en esta historia que yo acabo de contar, que es el contexto caribeño, que como ya dije, es una relación, ahí surge esa relación entre modernidad y colonialidad. Ahí yo empiezo a hacer arte desde muy pequeña, ¿no? Empecé a componer, etcétera. Y es desde ese Caribe que yo pues abordo, no con las palabras que tengo hoy como feminista decolonial, ¿no? Pero sí abordo lo que en ese momento decíamos las injusticias, la libertad, etcétera. Y ha sido muy importante para mí. De hecho, el arte me ha permitido conectar con otras personas que no necesariamente la lógica académica y todo esto, pues están interesadas. Yo creo que el arte es tan... es una experiencia tan hermosa, ¿no? Que conecta las emociones y probablemente tú generas una serie de empatía con otras personas. Y luego, entonces, como migrante, ya cuando, bueno, yo migré antes de Colombia, vine a otros países, pero ya en Colombia, donde ya tengo 16 años, yo conformé lo que es la Batucada, la Tremenda Revoltosa. Aquí vemos algunas imágenes con algunas compañeras, que es una batucada que se define como feminista, con personas, compañeras afros, indígenas, mestizas, etcétera, donde el propósito nuestro era precisamente colocar en las calles al ritmo de tambores, cuerpos, consignas, denuncias, pero también propuestas, ¿no? Como una forma creativa de hacer activismo frente a esta gran institucionalización del feminismo en las ONGs, por ejemplo, ¿no? Y nosotras hemos tenido un posicionamiento radical, ¿no? Frente a todas las opresiones que, como el racismo, el heterosexismo, el clasismo, el militarismo, la violencia, pues afectan a las personas que tienen menos privilegio. Por tanto, nuestra propuesta siempre, desde la música, en este caso los tambores, fue confrontar, digamos, todas estas opresiones al mismo tiempo, ¿no?
Y luego, ya para terminar, una de las cosas más bellas que hemos hecho desde el GLEFAS son lo que llamamos las escuelas feministas decoloniales cimarronas, ¿no? Estas escuelas están dirigidas fundamentalmente a chicas, chicos jóvenes, afros de comunidades en resistencia, que nosotros le llamamos cimarrones. No sé si por allá se entiende lo de cimarrón, pero el cimarrón fue un movimiento que empieza en el momento del colonialismo, cuando los esclavizados y esclavizadas se iban a los montes fugándose del sistema colonial, pero que allá en esos lugares donde se fugaron también crearon comunidades autónomas, resistiendo, digamos, a la esclavitud y resistiendo al sistema colonial. Por tanto, el concepto de cimarronaje, de cimarrón, para nosotros tiene una importancia histórica y presente, en el sentido de que hoy muchas de estas comunidades también siguen fugándose a través de la resistencia con ciertas acciones políticas comunitarias que también hacen. Entonces, estas escuelas feministas decoloniales cimarronas, donde aquí ustedes ven alguna de las fotografías, lo hacemos a través de la metodología artística y creativa, ¿no? Utilizamos el teatro, utilizamos la música, utilizamos el performance, utilizamos la pintura, la fotografía, el documental, como parte de la concientización que estamos compartiendo, digamos, con estas comunidades a través de sus jóvenes y jóvenes a nivel general. Entonces, ¿qué nos ha permitido este proyecto de Colonial Cimarrón, que es de liberación además? Pues la creación de otros conocimientos, pero también recuperar una serie de conocimientos que siempre nos fueron negados históricamente. La construcción, por tanto, de una memoria distinta, el rescate de la dignidad de nuestra gente, es decir, porque la mayoría de esta gente es negra. Y una de las cosas que nos enseñó la lógica colonial es negar nuestra negritud. Entonces vamos trabajando para que los jóvenes y las jóvenes se sientan orgullosos de su negritud y de toda su historia de resistencia. En ese sentido conectamos las emociones, las historias, los sueños, las utopías con esa ancestralidad que es de larga data, que tiene una memoria larga, ¿no? Descentramos la escritura, ahí casi no escribimos, sino que el arte es lo que hace a través del cuerpo, de la creación, la creación de una conciencia distinta. Evitamos la jerarquía, construimos colectivamente para cuestionar precisamente esos cimientos fundamentales de la modernidad, colonialidad. Proponemos, experimentamos y creamos representaciones, creaciones, pensamientos, discursos y prácticas anticoloniales y decoloniales desde un lugar geopolítico particular como es esta Via Yala y particularmente el Caribe. Una práctica pedagógica decolonial que parte de los conocimientos comunitarios y colectivos, el sentir, el experimentar fuera de la estética decolonial, que sigue construyendo la construcción de la memoria y la percepción de un mundo otro, que es decolonial, cimarrón y de liberación. Esas son de las últimas propuestas que nosotros estamos llevando a cabo ya hace muchos años. En República Dominicana también lo hemos hecho en otros lugares, como por ejemplo en la Amazonía ecuatoriana, en el Perú también, y esta es nuestra propuesta tanto pedagógica decolonial que toma el arte como el centro pedagógico en ese sentido. Bueno, ya lo voy a dejar ahí, ya tengo mucho tiempo, espero que pueda dar tiempo para poder compartir. Muchas gracias por su atención. Thank you so much. Muchas gracias. And Minnie Sani, I would like you to switch on your camera. So I want my experts today to meet you, please. Minnie is a professor of Latin American Studies. Thank you, Minnie. That was so wonderful. I'm so proud and I'm so happy to introduce Professor Minnie Sani. She's chairperson of her department of, Spanish. It's a long name, Germanic and Romance Studies. Yeah. And no puedo escuchar el audio en español. ¿Pueden escucharme? Okay. Sí, ahí me gusta mucho presentarle a profesora Minnie Sani, cátedra de la Universidad de Delhi, es jefa del centro de su departamento y es latinoamericanista y también comparatista y tiene una tradición, tiene una
una formación tremenda con sus publicaciones, con sus cosas que hace, la administración es fenomenal. Y muchas gracias, y la traducción y la interpretación que hizo fue muy, muy buena. Y con lo difícil que es, profesor Curiel, usted quizás no se entera, es muy difícil hacer una traducción. Sí, no solo por eso, no solo por eso, pero también pero también la complejidad y de su pensamiento, no es fácil. Y Mini ha hecho un trabajo tremendo. Gracias, Mini. Muchas gracias, Mini. Okay, so I think ahora la sesión, there will be no more simultaneous interpretation. All the questions that you ask, you have to ask in Spanish. And she will respond in Spanish because it is her political agenda to not talk in English. And she's very serious about it. ¿Sí? Así que tenéis que hacer las preguntas en español. Y como coordinadora de la conferencia, me gustaría hacer la primera cuestión a la profesora Curiel, que su planteamiento de tantos niveles del feminismo, no solo de color, sino de sexualidades, de colonialidades y comunidades. Y mi pregunta simplemente es, bueno, me parece muchas veces que está usted quizá muy ensimismada en su territorio, lo cual, bueno, no tengo autorización para preguntar su manera de trabajar, pero es que muchas de nosotros que también sufrimos colonialismo, postcolonialismo y tantos ismos europeos, pues quedamos y sufrimos esta, ¿cómo se dice?, una alineación, una marginalización. Por ejemplo, aquí entre mis colegas de otros departamentos de ciencias sociales y de artes, la gente conoce a María Lugones, conocen a Nelly Richards, pero Ochi Curiel, ¿cómo está? No, y no hay material. Entonces, a mí no sé cómo decirlo, es una queja, ¿no? Que de alguna manera se puede resolver esto. Yo no soy una persona quien hago traducción, pero hay colegas aquí que hacen traducción y son muy buenas, y somos todas mujeres que trabajamos con Latinoamérica, todas, no hay hombre hasta ahora, ¿no? Las expertas, los profes. Bueno, los profes habían antes, ¿no? Pero ahora mismo somos todas las mujeres, ¿no? En las universidades, en Delhi, así como en otras partes. Bueno, entonces, de alguna manera, hacer posible la traducción, por lo menos, y, por ejemplo, no hemos podido, creo que, grabar la traducción de Mini, lo cual nos serviría bien, ¿no? Pero bueno, hacer traducción, por ejemplo, ¿no? En inglés, porque en bengalí, en hindi, yo no leo hindi, yo no leo bengalí. Yo he vivido en ciudades y he trabajado y he vivido en muchas ciudades y hablo muchas lenguas, pero no leo, ¿no? No conozco las lenguas tan bien para poder manejar traducciones, pero traducciones al inglés, por lo menos. Y luego, a segundo nivel, a otras lenguas indígenas. No digo indígenas, indias, porque indígenas es otra cosa. Sí. Aquí, sí. A ver, yo creo que eso es una cuestión muy política que estás hablando, ¿no? Y esto tiene que ver con la geopolítica, Indriani. Gracias por tu opinión sobre eso. Cuando uno de los efectos, digamos, de la colonización es precisamente cómo nos ensimismamos, pero no solamente nosotras, también la lógica del poder, y ya yo lo expliqué, digamos, a través de mi conferencia. Uno de los problemas que tenemos
no solamente en relación a otras áreas geográficas, es el problema de la traducción. Mira, te voy a poner un ejemplo. El pensamiento de Leila González del Brasil, que allá hablan portugués, casi no se conoce en el resto de esta Via Yala, precisamente porque casi no hay traducciones. Y estoy hablando del portugués al español, ¿no? Algunas de nosotras hemos hecho un esfuerzo por traducir para que se conozcan estos pensamientos. Igual nos sucede a nosotras en otras áreas del mundo. El inglés, que es un idioma, digamos, neocolonial, ¿no? Sí, pero estamos... Sí, ya lo sé, que ustedes también hablan inglés, y como nosotros español también es un idioma colonial. Yo creo que tiene que ser una posición política de decidir traducir, ¿no? De decidir traducir tanto del español hacia el inglés, como también del inglés para el español, porque por ejemplo, muchas de nosotras leemos, yo no hablo inglés bien, pero digamos, puedo leer en inglés, ¿me entiendes? Cosa que la mayoría no puede hacer. Y uno de los problemas que tenemos es que, por ejemplo, la producción de las afrofeministas en Estados Unidos ha sido impresionantemente traducida al español, por la cual nos han llegado sus conocimientos. Eso no sucede con el pensamiento de Leila González, de Ochi Curiel, ¿no? Sí, entonces y tiene que ver la traducción la debemos encargarnos nosotras, ¿no? Entre la India y Colombia y la India. Totalmente, acepto ese reto, me parece súper importante. Bueno, entonces, estaremos en comunicación con usted. Muy bien. Ok, ¿otras preguntas, por favor? Ok, Shilpi Gupta tiene una pregunta. Hola, Ochi Curiel, ¿cómo ves el feminismo postcolonial pensando en casta desde una posición de feminismo decolonial? De las castas de la India, ¿no? Sí. De las castas de la India. Bueno, yo creo que hay una jerarquización de castas, o sea, yo no conozco, o sea, no soy una estudiosa de la India, pero lo que entiendo a nivel general es que tiene que ver con las lógicas también de poder, o sea, cuáles grupos se creen por encima de otros. Y para nosotros, digamos, la lógica del poder, donde quiera que esté, ¿no? No solamente de los colonizadores, los blancos, etcétera, sino también en las comunidades, eso es terrible, porque hay una reproducción también de esta lógica de humanización, de subhumanización, de racismo, de clasismo, etcétera. Y yo creo que el feminismo postcolonial ha hecho bastante aporte en este sentido y que nosotros también retomamos como feministas decoloniales, no solamente como feministas decoloniales, como antirracistas, ¿no? Que han sido las lógicas de las estructuras que muchas sociedades se han construido. Y sobre esta lógica de la división en castas también tenemos que tener una posición totalmente crítica, ¿no? No es nada natural, tiene que ver con historias particulares que obviamente yo no me la conozco toda, pero es lo que puedo decir en ese sentido. Bueno, si usted puede leer bueno, parece que hay muchas preguntas. Si puede ver el chat. Sí, por favor. Entonces puede contestar. Pero en el chat solamente me sale la última sobre la casta, no veo más. Oh, ok. Hay otra que va como una charla muy fascinante. Aquí se puede notar la idea de Toni Morrison sobre la maternidad de afroamericano opuesto a la construcción opresiva patriarcal de maternidad para las blancas feministas liberales. Es un sitio de resistencia y empoderamiento para las madres que les permiten para luchar contra el racismo. Sí, totalmente de acuerdo. No solamente Toni Morrison, yo creo que Angela Davis en su texto Mujeres, Raza y Clase hace un análisis de la maternidad precisamente. Y es como las esclavizadas, por ejemplo, no se podían considerar como que eran madres, primero porque no eran dueñas de sus hijos y de sus crías a nivel general, porque se lo quitaba el amo para reproducir la esclavitud, ¿no? Más allá de que eso desarrollara una serie de emociones en torno a ese crío o esa cría no le pertenecía, era sencillamente un esclavo, un futuro esclavo, ¿no? Pero además hay un elemento clave aquí y esta lógica de pensar la maternidad totalmente individualista
no se da en muchas de nuestras comunidades. En mi familia yo lo puedo ver, por ejemplo. Hay unas maternidades que son mucho más colectivas, ¿no? En el sentido de que aunque haya sido una mujer que haya parido biológicamente, la responsabilidad del cuidado es más colectivo. Y eso lo vemos en la mayoría de los lugares de mi país, de comunidades indígenas, comunidades afro, donde se extiende esta lógica de la maternidad. Por tanto, a mí me da mucha risa, porque yo no fui madre nunca, pero cuando llega el Día de las Madres, a mí me dan regalo en mi casa, ¿no? Y yo digo, pero que yo no soy mamá, de hecho me opuse a ser madre. Sin embargo, reconocen, digamos, que yo también he tenido cierto nivel de cuidado con mis sobrinos, mis sobrinas, etc. Entonces, sí, yo creo que hay unas visiones distintas sobre la maternidad, que también, bueno, hemos complejizado mucho desde el feminismo negro. Me imagino que en la India también pasa esto también, ¿no? Y en otras comunidades a nivel general. Pero estoy de acuerdo que ha sido un análisis importante tanto de Toni Morrison como de Angela Davis. Bueno, creo que hasta ahora son estas las únicas preguntas. ¿Hay alguien quien quiere hacer una pregunta? Ok, un nuevo mensaje. A ver. Sí, profe, por favor. Hola, Ochi. Hola. Yo, Anindita, y bueno, tuve la suerte de estar en Colombia por un poco tiempo, pero bueno, quiero preguntarte solamente las cosas que yo vi, porque año pasado, un poco antes del año pasado, pero como en Colombia hay mucha gente que viene de Venezuela en este momento, es una crisis muy grande. Y cuando hablamos de feminismo y todo esto, pero lo que yo vi que hay un odio, lo que ve en la gente colombiana hacia la gente venezolana. Dice los robos y no sé qué, tiene un terror, casi un terror, ¿no? Aunque en las pequeñas ciudades también los venezolanos quieren pues ganar la vida, como quiera, eso da mucha pena, aunque yo tengo esa experiencia de mendigar, de ver el mundo en la India también. Pues entonces, y las mujeres, yo pensaba en mí misma, porque mi campo de investigación no es totalmente feminismo, pero nos toca, ¿no? Nos toca esas cosas de todo paso de la vida. Entonces, las mujeres venezolanas en este momento pasan de una crisis muy grande. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué se puede hacer o qué haces por activismo? ¿Algo si puedes comentar, por favor? Ok, sí. Yo creo que, bueno, el fenómeno de la migración, pues ya sabemos, ¿no? Que es un problema serio y que el problema de la migración nos remite a cuestionar la lógica de los estados nacionales, ¿no? Es decir, quién es ciudadano, quién no es ciudadano, etcétera, tenemos que hacer un análisis decolonial y postcolonial sobre lo que ha implicado la formación de los estados nacionales, y esa es la raíz fundamental. Obviamente, si estamos hablando, y eso es en la India, pasa en España con los migrantes, pasa aquí en Colombia, pasa en Dominicana, por ejemplo, con los haitianos y haitianas que pasan a Dominicana, digamos, a trabajar. Y lo que está pasando con Venezuela son varias cosas a la vez. En primer lugar, aquí ha habido en Colombia, por parte de las élites colombianas, un discurso en contra de la paz, en contra de que ustedes saben que este país tiene más de 50 años en un conflicto armado, ¿no? Y se firmó hace unos años un acuerdo de paz con las FARC. Uno de los discursos para que la élite de derecha, ¿no?, que está relacionada con el paramilitarismo, está relacionada con muchos de los sectores de poder, fue lo que se llama el discurso castrochavista. Es decir, que si se firmaban los acuerdos de paz, entonces íbamos a ser como Venezuela o como Cuba, ¿no?, que tienen propuestas socialistas en su mayoría de cosas. Esto ha hecho este discurso, que no solamente ha sido desde Colombia, sino en muchas partes del mundo, más allá de las críticas que yo también le tengo a Maduro, por ejemplo, en términos de ciertas políticas internas, ha sido lo que ha pasado con Cuba, un bloqueo económico, ¿no?
Y eso ha hecho que hay una crisis en Venezuela que, conjuntamente con el discurso castrochavista, hace que entonces mucha gente migre hacia Colombia. Y claro, eso, como toda migración, tiene complejidades grandísimas. Una de ellas es lo que tú dices en relación a cuál es la representación que se tiene de la gente venezolana en este país. De casi todos los venezolanos es que son ladrones, es que asesinan, etc. Yo no voy a decir que no hay venezolanos que se dedican, digamos, a la delincuencia común, que además tenemos que buscar la raíz de esa delincuencia común. Es cierto que hay mucha gente venezolana, pero la gran mayoría, estamos hablando de más de 1 millón de personas, ¿no? Está trabajando en los semáforos, está trabajando en lugares que obviamente no son reconocidos, a pesar de que el gobierno colombiano le ha reconocido una estadía por 10 años aproximadamente. Es decir, lo que está pasando aquí en Colombia con los y las venezolanos es más o menos lo que está pasando en otros países, en términos de la xenofobia, ¿no? De que siempre los migrantes son los ladrones, los que nos quitan el trabajo, etcétera. Lo podemos ver aquí con los venezolanos, pero también lo podemos ver en muchas partes del mundo, ¿no? Y efectivamente las mujeres venezolanas es una, creo yo, por esta lógica machista que existe en nuestros pueblos, de la que más asumen los efectos de eso, porque primero vienen con muchas niñas, con muchos niños, que en general son ellas las que cuidan, son ellas las que salen a pedir, son ellas las que tienen que mantener, digamos, la situación de la familia completa, ¿no? Y es un tema trágico, pero déjenme contarle otra cosa. Y es que ahora no solamente es la migración venezolana, la migración haitiana que viene desde Haití, que está pasando por aquí, por Colombia, ¿no? Es una cosa deshumanizante, donde en la selva, en este momento, está muriendo muchísima gente, ¿no? Por parte de esa migración. Y, por ejemplo, Colombia y el feminismo particularmente, las únicas personas que yo he visto que nos estamos interesadas y que estamos accionando en torno a eso, precisamente somos las personas migrantes que tenemos un privilegio o aquella persona que nos interesa el tema del racismo. El feminismo colombiano no se interesa en su mayoría por este tema, precisamente porque reproduce las lógicas del feminismo blanco, que es sencillamente que cree que su lucha es en torno a la violencia contra las mujeres, sobre todo las mujeres colombianas en este caso, ¿no? Entonces, yo lo que creo que hay que hacer es una solidaridad transnacional. Yo creo que sobre estos temas, de verdad, tenemos que accionar políticamente desde todos los lugares, no solamente que nos corresponda a quienes estamos en el lugar a nivel local, sino cómo podemos hacernos eco de estas situaciones, que es muy deshumanizante para estas poblaciones a nivel general. Gracias, muchas gracias. Eso me interesa mucho y me da mucha pena para ver esas venezolanas. Para eso. Muchas gracias. Nada. Creo que había alguna mano levantada. Había, a ver. Kumar me parece que tiene la mano levantada. Lo mismo se quedó de antes. Bueno, pues como tengo la palabra, ya que la he tomado, aprovecho. Bueno, varias cosas oyéndote. Cuando hablabas de lo de la lucha entre quién es el sujeto de opresión y bueno, pues supongo que está al corriente de la lucha sobre esa regresión ahora al sujeto de opresión mujer en España, ¿no? Y separando alianzas tan necesarias ahora mismo, cuando hablas de que esto tiene que ser un movimiento totalmente transnacional. A veces, bueno, yo siento desde el grupo de gente con la que me muevo, pues el respeto hacia vuestra propia lucha, que es una lucha localizada, pero al mismo tiempo, ¿cómo ves, Ochi, qué podemos hacer desde aquí, desde las colonizadoras Europa y en cada uno de nuestros lugares? Para que finalmente no nos terminen otra vez dominando, porque, por ejemplo, ahora con el 12 de octubre hubo un discurso de la ultraderecha española poniendo a través de WhatsApp y demás, un discurso anti-indigenista y totalmente de vuelta a ese eurocentrismo que ya se suponía que teníamos descartado hace mucho tiempo y que es bastante preocupante.
Así es, yo creo que la derecha ha vuelto con toda, ¿no? A ver, yo creo varias cosas. En primer lugar, yo creo que hay una vuelta, es increíble cómo muchas feministas, no solamente en España, aquí en Colombia está sucediendo lo mismo, es volver a esta lógica del determinismo biológico, ¿no? Y eso es muy preocupante y eso hay que denunciarlo. Estas modas que vienen de las TERF, ¿no? Que se llaman antitrans, por ejemplo, una cosa que ya hemos tenido superada mucha gente, de cuál es el sujeto del feminismo, por ejemplo. O sea, yo creo que han pasado muchos libros, muchos debates, donde al día de hoy pensábamos que eso estaba superado, sin embargo, hemos vuelto otra vez, o han vuelto ellas, a una naturalización, ¿no? de lo que significa ser mujer, la política, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso hay que combatirlo con debates, hay que combatirlo con ideas, etcétera. Y por otro lado, en relación a lo que cuentas de España, yo siempre he dicho que una de las cosas, y se lo he dicho, por ejemplo, gente que trabaja en cooperación internacional de España que viene aquí, y se lo puedo decir a una francesa igual, y es que yo creo en la lucha transnacional, pero también creo que es importante ubicarnos en términos de los privilegios que se tienen. Yo prefiero que en vez de que vengan aquí hacer investigaciones, hacer cooperación internacional, la lucha la den allá, ¿no? Que es el centro, es como las multinacionales, ¿no? Alguien me decía los otros días, bueno, ¿qué podemos hacer en relación a lo que está pasando con una multinacional en Canadá, ¿no? Que está afectando a Guatemala, está afectando a Colombia, etcétera. Digo, es que aquí ya tenemos la lucha sobre eso. Allá es que ustedes tienen que atajar, digamos, las multinacionales, ¿no? Entonces, yo lo que siento es que tal vez no tenga suficiente información, pero siento que muy poca gente en los lugares donde está ese tipo de poder, en este caso, Vox y compañía, y con el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad y todo ese tipo de vainas, con excepción de movimientos migrantes, casi no veo a grandes movimientos oponiéndose, digamos, a estos discursos, a estas prácticas. Entonces, yo lo que creo es que la lucha transnacional se hace en la medida que sobre un mismo problema esté contextualizándose en diferentes lugares, porque funciona distinto. No es lo mismo, digamos, el accionar que pueda hacer una persona migrante que el accionar que pueden hacer personas que tienen privilegios de raza, de clase, frente a una multinacional o frente a un discurso como el de Vox. Yo creo que eso es lo que necesitamos, ¿me entiendes? Es decir, y eso nos puede, digamos, articular esta propuesta que nosotros tenemos, cómo hacer del sujeto de las luchas sujetos múltiples, ¿no? Yo creo que la gente blanca puede ser antirracista, yo lo creo, como también creo que un hombre puede ser feminista, ¿no? Pero para eso hay que trabajarse también los privilegios, ¿no? Hay que trabajarse los privilegios, porque no soy de la naturalista, creo que una lucha, un proyecto de liberación tiene que ser por toda aquella persona que se comprometa realmente con una transformación social. Okay. Eso creo. Perdón, Ochi, parece que hay dos preguntas más. Si los puedes leer y contestar. Sí, dice Kumar, tengo una curiosidad, resulta que hace algunos días estaba releyendo el discurso de colonialidad de Quijano, donde afirma el peruano que justo como la raza, el género, como categoría social política también se instaló, se evolucionó primeramente en lo que es América Latina por el edificio colonial patriarcal. ¿Qué opinas de este planteamiento? Yo siempre me he interesado saber en entender este proceso. A ver, lo que Quijano dice que evidentemente la raza, digamos, fue la raza como idea, ¿no? Él no asume nunca que la raza existe, pero la raza como idea fue fundamental para para poder justificar el colonialismo y la posterior colonialidad, ¿no? Luego él dice que el sexo también era importante en eso, pero sumado a la raza. Sin embargo, Quijano tuvo una visión totalmente biologicista de lo que él entendía como sexo-género, que es una de las críticas que entonces le hace María Lugones, que es lo que yo, Kumar, te invito a leer a María Lugones, porque María, en un artículo del 2008, ella
retoma parte importante de lo que aporta Quijano, pero también critica a Quijano en esta lógica biologicista. Es María Lugones la que dice, no, el género, es decir, la construcción de género, también es tan colonial como lo fue la raza, ¿no? O sea, Quijano lo que hace es, en Colonialidad del Poder, es decir, la raza es el elemento central y bueno, hay otros conflictos que también se dieron en torno al sexo, en torno a varias cosas, pero es María Lugones la que muestra, digamos, cómo el género, y aquí sexo, género, yo lo entiendo igual, para mí son construcciones sociales igualitas, no hay nada biologicista en ninguno de los dos, ¿no? Entonces, yo te recomiendo el texto de María Lugones que se llama Colonialidad y Género del 2008, que creo que está traducido también al inglés, para que veas el complemento, digamos, y la crítica que le hace María Lugones a, exacto, esa es la referencia, que le hace María Lugones a Quijano en ese sentido. Ok. Y luego hay una de Shilpi, un poquito más arriba. A ver si consigo. Bueno. A ver. Sí, creo que decía... Ok, sí. Dice, sí, hola, hola Ochi Curiel, ¿cómo ves el no, ya. No, es justo después. Puedes añadir sobre la familia, ¿no? Que has dicho que es lugar de protección, pero no estabas hablando de la familia nuclear. Y sí. Entonces, ¿qué? Eso es lo que quiero. Ok. Bueno, en primer lugar, yo creo que esta lógica, o sea, los discursos han asumido la familia nuclear, llámese papá, mamá, hijo, hija, ¿no? Como el modelo a seguir. Y lo que yo muestro en mi texto de La Nación Heterosexual es que precisamente eso ha sido colonial, es decir, cómo se fue instalando esta idea de que la familia, que además se articula la lógica del matrimonio, ¿no? Ha sido el ideal que se ha puesto, digamos, a través de las escuelas, a través de las diferentes instituciones, como el ideal a seguir, ¿no? Que además es blanca. Lo que nosotras hemos mostrado es que en muchos lugares del mundo esa familia no existe. Más allá de la idealización, lo que yo le llamo la nuclearización de la familia, ¿no? Lo que hay en muchos lugares son familias extensas que no necesariamente incluso tienen que ser por vínculos sanguíneos, ¿no? Hay otras lógicas de parentescos, ¿no? Que es como, por ejemplo, pasa en muchos lugares de donde yo vengo, ¿no? Es la abuelita, es el sobrino, que adaptan un chico de otra comunidad porque se le murió el papá y la mamá, etc. Esas son las familias que son extensas en la mayoría de los casos. ¿Y qué pasa con estas familias que frente a eso no quiere decir que no haya relaciones de poder, por supuesto que hay relaciones de poder, ¿no? Y hay violencia en muchos casos. Yo no estoy idealizando ese tipo de familia. Lo que estoy diciendo es que también, que fue lo que el feminismo blanco no vio, ¿no? Primero, que no todas las familias son nucleares. Y segundo, que también esas familias se unen frente a los efectos, digamos, de las opresiones simultáneas. Y eso lo vemos, por ejemplo, en la migración. Porque hay muchos barrios que son el barrio africano, el barrio no sé qué, el barrio no sé cuánto. No es solamente porque quieren hacer turismo, que los turistas vayan a ver el barrio africano, el barrio indio. No, es que hay un sostén, digamos, en términos emocionales y muchas veces materiales de pensarse familia, digamos, también más allá de la lógica consanguínea, ¿no? Entonces ahí hay un apoyo, una protección también, hay un apoyo súper importante frente al racismo, frente a la xenofobia, frente a las políticas migratorias, frente a las lógicas militaristas, por ejemplo. Eso lo vemos aquí en Colombia en muchos lugares, donde la gente se dice familia aunque no tenga un vínculo sanguíneo. Y yo creo que eso es importante para pensar también las lógicas de parentesco que no son las que nos dicen sencillamente ciertas antropologías coloniales por ahí, ¿no? Bueno, qué bien, qué bien. Sí, como todas las cosas de la vida, pues hay que poner un fin y hay que acabar y hay que volver
a la porquería de la realidad. Muchísimas gracias, eso fue como un sueño. Muchas gracias, Adelina, ha sido un gran placer y me parece que me gusta mucho, ¿no? Porque estoy hablando con Adelina, me gusta mucho la locura, ¿no? de España, ¿no? Desde Cervantes y sus seguidores somos muy influenciados por eso y me gusta esta locura y me parece que Ochi también está contagiada como hispanoparlante y que viva nuestra locura y que sigamos. Muchas gracias. Por supuesto, tenemos que seguir siendo muy locas, que es lo que transforma la vida. Sí, pues Indriani, yo quiero agradecerte muchísimo, de verdad estoy súper emocionada que este contacto, este momento se haya dado. Agradezco mucho tu interés por mi trabajo, por mis propuestas. Yo creo que tenemos, como tú dijiste, un reto muy grande de traducirnos, no solamente a Ochicuriel para allá, sino también ustedes para acá. Yo puedo hacer un esfuerzo para que hagamos eso porque es importantísimo. Sí. Agradecer a Adelina también por estar ahí, por su presentación y bueno, todas las personas que estuvieron conectadas al día de hoy. Agradezco mucho y ojalá que este sea un primer momento para seguirnos encontrando, ojalá presencialmente para poder darnos abrazos y tomarnos unos vinos o lo que sea. Sí. Bueno, pues nada, tenemos que visitarnos las unas a las otras, está clarísimo. Y muchas gracias, Indrani, muchas gracias. Muchas gracias a mi equipo de voluntarios. Y gracias por la traducción a la compañera Mini. Y a Mini, eso fue tremendo. Sí, muchas gracias a Mini. Y bueno, mi equipo de Digital Space, que soy muy analfabeta en eso, por favor, sácanos de aquí. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Oh my God, all of you. Thank you so much. Oh, Neu, Sanindita, Shruti, Nupur. Y no sé quién más, ahora mi cabeza no funciona. Oh, this has been like so beautiful. Thank you. Boishali has left because she has, her mother had an accident. Yeah. I'm so grateful. I can't see Amrit and I don't remember Pankaj, Gaurav. I don't see them, you know, but I've got some nice pictures and I'm going to share them with you. And I think I'll share them quietly with Ochicuriel so that she will put it up in her, whatever, Glyphas or whatever that she was part of. Ma'am, keep me in the translation team if you have any project in future. Te ruego. अरे तो मैं ऐसे ही बोली यार मैं खुद translation करती हूँ. So if you have her email and you have to show she doesn't give to any aragera, you know, there are people who are very good and they have done so and we have done, I mean Sonia has done into Hindi and I don't know if anybody else, Mangalam has done into Hindi, but I don't know whether, I think she was talking, I was mainly interested in English translation and there are big names in that, so but I will keep you in the loop if she insists on also Bangla or, you know, सब free में करना पड़ेगा, उसमें तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा. हम लोग सब, we all do our work for free. Es que nadie nos paga, ¿no? Todo este trabajo, pues nadie me va a pagar, ¿no? Ni un centavo, pero no importa, no importa. Es por el amor y por la pasión. Oh, this has been like last year when I met Mignolo, I was telling Java that please, Java, if I faint when I meet him, please catch me, don't let me hurt before I fall. You know, I can't tell you, I mean, this has been such a great opportunity for me. Okay, so okay. I'm going. Okay. Is Gaurav going to give the vote of thanks? Yes, Gaurav is going to give. Oops, I'm sorry. Oh. Yes, Gaurav.
Gaurav, doesn't matter. You please give. It's all going to be recorded and it's live. Please go back to stop the recording. अभी हो रहा है ना फिर से हो जाएगा. Now it started again. Yeah, Facebook. Gaurav, please. I'm so sorry. I was so emotional. No, I forgot. Sir, you should have interrupted in between. I can't. I'm not Sir, getting. We can't hear you. Your voice is breaking a lot. You're not audible, Gaurav, sir. Not an issue. I can sense that. Actually, the only line that I wanted to say was... We can't hear you. What a pity. That's so. Now, maybe? Sir, now we can hear you. I think the signal is better. No, I was already audible by each one of you. But emotions were running so high, I could see running up. My God. So, you know, I had just thought of, are we having the panelists and other members still around? Yeah. Panelists and members are there. Attendees are there. But you can play it because we're going to upload it on the YouTube and everywhere they're going to be seeing this. So it's okay. Shruti has promised. Do you really want me to do that? Yeah. Shruti, care of Shruti. She has promised. Promise is a promise is a promise. हमारे में बोलते हैं अगले जन्म पे. Oh my God. No, ma'am, not for agla janam. This janam is okay. For the official purpose, let me begin the vote of thanks. What's wrong? Please, no, we are waiting for you to go on. We are excited about it. Come on, Gaurav. Okay. Namaskar, everyone. I'm honored to have been asked to propose the vote of thanks on this occasion, and I would like to begin with a short mantra in Sanskrit dedicated to the eternal quest for knowledge that is liberating and everlasting. Asato ma satgamaya, tamso ma jyotirgamaya, mrityor ma amritam gamaya. Meaning, lead us from ignorance to truth, lead us from darkness to light, lead us from death to immortality. This conference has become extremely special with the august presence of our keynote speaker, Professor Ochi Curiel. And on behalf of the Center of Spanish, Portuguese, Italian, and Latin American Studies, Jawaharlal Nehru University, I would like to express my sincere gratitude to you for gracing this occasion with your presence and sharing with us wonderful insights of your work, research findings in this conference. Equally, I would like to thank all our plenary speakers, Dr. Lucia Caminada, Dr. Antonia Navarro Tejero, Dr. Parichay Patra, for providing very enriching viewpoints in their talks. I believe the several deliberations over the 2 days of this International Graduate Conference, Art and Literature in Conflict Zones, have successfully brought to the fore our unique experiences in different parts of India and rest of the world, making us more aware and conscious of our realities. Congratulations to all the presenters and heartiest thanks to all of them for participating with all vigor. The academic discussions would not have been feasible without a proper scientific committee that did its due diligence in selecting the appropriate papers and discussed thoroughly on the papers in the panel discussion sessions. I would thank the committee members, Professor Mini Sahni, Professor Sonia Surbhi-Gupta, Professor Adelina Sanchez, Dr. Neke Chaturvedi, Dr. Manish Solanki, Dr. Lalita Murthy, Dr. Francesca Zaccone, Dr. Lavi Srivastav, Dr. Java Singh, Dr. Gaurav Sushant, Dr. Rodrigo Pardo Fernandez. Special thanks goes to Professor Mini Sahni and Neus Jimeno for undertaking the simultaneous interpretations for this conference. Thank you so much. Well, an event of this magnitude requires a strong logistical system, and this is to place on record my appreciation and gratitude to the volunteers, Dr. Vaishali Chaudhary, Malvika Nair, Amrit Raj, Pankaj Roy, Nupur Mansi, Faizan Ahmed, Anindita Roy, Shruti Agnihotri, and Neus Jimeno. Again, the institutional support is mandatory to encourage academic activities, and I would like to thank Professor Mazhar Asif, the Dean of School of Languages, for his unstinting support to the center and approving this international conference and also gracing this event with his welcome remarks.
Finally, kudos to Professor Indrani Mukherjee for beginning her tenure as chairperson of our center with a big bang with this successful international conference, and hope more such activities will be held under her guidance. This brings us to the end of the conference, and we wish you all good night, good day, depending on the geographical location you are accessing us. Thank you and namaskar. Okay, adios. No, hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Okay. hasta luego. Gracias, Gaurav. I want to give you all a big hug. I feel like giving you all a big hug. So a digital hug. We can have a virtual hug. Yes. I have sneaked some photographs. Gaurav, I have sneaked some photographs and I'll share it on the group. And I think I'm going to share it with Ochikudiyal also. Please do, please. And I was so happy, you know, I think this Adelina Sanchez, I mean, she's so mad. I really loved her. I think I'll get along very well with her. Oh, emotions were overflowing with the three of you, you know, I could sense it. And everybody was vibrating. Yeah, I think I'll get along very well. Yes. No, I think I'll get along very well. But only if I knew them in person, you know. But esto no puede. No. Ahora, you know, the vibrations have been felt in this continent and the other two as well. So it has been applause for all of you. oh, okay. Applauding for all of us.